Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiero leer el verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te damos toda honra, te damos toda gloria. En esta hora, oh Dios, nos proponemos hablar tu palabra, por lo que pedimos que nos ayude, ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras vidas, de manera que tu palabra, oh Dios, sea clara en nuestras vidas, que tu palabra alumbre, que tu palabra traiga ciencia, conocimiento, revelación, edificación, fortaleza, liberación, salvación, arrepentimiento. Que tu palabra, oh Dios, al ser expuesta, produzca lo que ella es, la palabra tuya. Mira a esta iglesia, a este pueblo que ha llegado a este lugar, oh Dios, tú sabes cada condición. Conoce la vida emocional, la vida espiritual, conoce la fuerza, la debilidad, la fortaleza de cada uno de nosotros. Por lo tanto, suplicamos, oh Padre, que por tu misericordia tú nos ministres, tú nos hables, tú nos ayude, oh Dios, y que al salir de este lugar salgamos renovados en tu presencia por el poder de tu palabra, oh Dios, y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos hablando hoy con el tema la gran promesa, y queremos proponernos a través de esta predicación que cada uno de nosotros tengamos una clara convicción de la firme promesa que Dios nos ha dado en su palabra. No puede haber un hermano creyente en la palabra de Dios que esté dudando, ni esté dubitando, ni esté
caminando en dos aguas, cuestionando cuál es la voluntad de Dios, porque ya la voluntad de Dios ha sido expresada a través de su palabra. Ya Dios ha dicho en su palabra lo que nosotros tenemos que saber, lo que tenemos que recordar, cómo debemos vivir. Ya Dios nos ha dado demasiada información. Ahora nosotros en el corre-corre que tiene la gente, en las confusiones que tiene mucha gente, en la mala interpretación que hacen muchas personas, inclusive predicadores de la palabra de Dios, ahí estamos nosotros siendo confundidos, siendo abrumados y dudando a veces de cuál es la verdad. Y la verdad ha sido dada. La verdad ha sido dada y ha sido enseñada. La verdad ha sido enseñada de manera que no salga de la verdad que se le ha enseñado. Y esa verdad que nos ha enseñado es que hay una gran promesa para el que sirve a Cristo, que hay una gran promesa para el que ha depositado su confianza, el que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos han creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Oh, todo el que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador está marcado para cosas maravillosas, está marcado para promesas grandes, está marcado para heredar la eternidad y no para confusión. De manera que cuando hablamos de una gran promesa, estamos hablando de una gran promesa para la iglesia. Estamos hablando de una gran promesa para nosotros, los que creemos en Cristo. Estamos hablando de una gran promesa para nosotros que somos el pueblo verdadero de Dios. Nosotros, la iglesia. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios en ese tiempo. Con respecto a lo que estamos viendo en el mundo, la situación que el mundo está viviendo nos alerta y nos confronta. Muchas personas han preguntado, ¿y qué es lo que está pasando en el mundo? Yo mismo orando a veces le pregunto a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el mundo? Y recuerden un mensaje que prediqué hace unos meses, ¿hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la iglesia? Nos cuestionamos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué si Dios es quien es el soberano de todas las cosas? ¿Y por qué si en este mundo está la iglesia que adora, que glorifica, que predica la palabra, que se santifica, que se congrega regularmente? ¿Por qué tenemos que ver tantas cosas en el mundo? Y estamos a veces como el profeta Habacuc, que en una situación de que él estaba viviendo, en un ambiente en el que él estaba observando el panorama, cómo había opresión, había injusticia, había maltrato del rico al pobre, había injusticia de parte de los líderes, tanto políticos como religiosos. Entonces Habacuc entra en lo que en teología conocemos en una teodicea. Él veía una teodicea. Una teodicea es donde se ve a Dios como el responsable, el causante de todas las calamidades, y él le pregunta a Dios y lo lleva al banco de los acusados y le hace varias preguntas. Pero Dios entonces luego lo sienta y le habla a él y le dice, mira, escucha para acá, que te voy a decir lo que está pasando. Y Dios entonces le da la respuesta. Nosotros queremos respuesta como la que hizo Habacuc en un momento. Nosotros queremos respuestas bíblicas en torno a lo que el mundo está viviendo. Nosotros queremos saber por qué hay tantos conflictos bélicos. Queremos saber por qué hay tanta guerra. Queremos saber por qué hay tanta hambre en el mundo. Queremos saber por qué el mundo está viviendo actualmente su momento más terrible de confusión. El mundo está como cuando usted tiene una olla de presión, pero que esa olla tiene 2 o 3 horas hirviendo. El mundo está así, que si en cualquier momento a alguien se le ocurre abrir esa olla sin quitarle la válvula, ¡pum!, el mundo está así, en un momento de tensión, un momento donde aún nosotros, los que tenemos la palabra de Dios y sabemos cuál va a ser el fin de las cosas, porque sabemos por la palabra cuál va a ser el fin de las cosas,
Pero aún así, cuando vemos tantas cosas, nos cuestionamos y entramos como en un ambiente de ¿cuándo? ¿Cómo? Preguntamos. El mundo está tenso, el mundo está en conflicto, guerras, rumores de guerras, amenazas, hambre, terror, confusión, corrupción política, narcotráfico. El mundo está en una situación de tensión, su momento más ácido, más candente. Tensión en el lejano oriente, la China amenazando a Taiwán, porque los chinos dicen que la isla de Taiwán le pertenece, pero Taiwán tiene más de casi 70 años que buscó su independencia, pero hoy China quiere a Taiwán. Pero hay problema también entre China y Japón por una pequeña isla que siempre ha sido de Japón, pero que hoy China quiere esa isla. Entonces están los conflictos en el cercano oriente. Israel en medio de conflicto con 7 enemigos ahí rondeando a Israel. Está los palestinos, la franja de Gaza, está el Líbano, el norte, está Siria un poco más al norte, y en el noreste está Irán, pero en la Cisjordania está la Cisjordania, pero por otro lado está Turquía. Una situación terrible lo que está viviendo el mundo. Antes de ayer veíamos la noticia de la respuesta que dio Israel a la amenaza o al bombardeo que había hecho Irán el 1 de octubre, donde había lanzado 180 misiles. Y antes de ayer Israel respondió con una respuesta contundente, donde 100 aviones de caza de guerra bombardearon instalaciones militares, destruyendo la defensa de Irán, de manera que el mundo está en tensión. El mundo, pero hace 2 o 3 días vimos un atentado en una instalación espacial de Turquía. Se le atribuye a terroristas de Siria, de la parte norte de Siria, lo que significa que hay conflicto entre musulmanes, judíos y cristianos. Ahí entra el tema religioso, y aún dentro de los mismos musulmanes ellos se matan uno con otro, porque hay varias divisiones, grupos que son de la línea suní, otros que son chiitas, y entre ellos hay conflicto. Por ejemplo, en el caso de Siria, que es musulmana, y Turquía, que también es musulmana, pero los sirios ahora están atacando a Turquía. Son musulmanes, pero se matan entre ellos. Y si eso es que ellos se matan entre ellos, ¿cuántos más nos van a querer matar a nosotros los cristianos? El mundo está en tensión. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué va a pasar con la iglesia? Oh, gloria a Dios. Muchas personas, en una mala interpretación de la profecía bíblica, entienden que la iglesia está y va a pasar por la gran tribulación. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que Cristo vendrá a buscar su iglesia. Cristo viene por su pueblo, gloria sea al Señor. Cristo viene a buscar su iglesia. Y entonces aquí, cuando leemos esta epístola del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, en el capítulo 3, cuando vemos todos estos detalles que encontramos aquí, a veces nos confundimos, y quiero acotar y explicar que aquí está hablando del día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos ardiendo y la tierra y todo lo que en ella hay serán quemados. Esta palabra que encontramos en el capítulo 3 del apóstol Pedro, de la segunda carta, habla del día del Señor. No está hablando de la venida de Cristo a buscar su iglesia. Es importante que esto lo tengamos claro, porque una cosa es la venida de Cristo para buscar su iglesia, el levantamiento de la iglesia, conforme a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17, y otra cosa es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor está descrito en toda la Sagrada Escritura
desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, más de 100 veces se habla del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Porque aquí Pedro nos está hablando que el día del Señor viene. Y nosotros entonces decimos que el día del Señor viene, que tenemos que estar preparados. Que el día del Señor venga, eso es importante. Porque cuando venga el día del Señor, hace tiempo que la iglesia estará en su presencia. Dale un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El día del Señor es un periodo largo de juicio descrito en las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con juicio, con ira, con problemas, con situaciones para la humanidad que no haya recibido al Señor Jesucristo. Entonces, Pedro está diciendo aquí que muchos ignoran eso, que muchos se burlan, que muchos dicen, pero ¿dónde está el tiempo de eso? ¿Cuándo es que se va a manifestar el día del Señor? ¿Cuándo es que va a pasar eso? Y Pedro entonces aclara, no ignoremos que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no ha manifestado el día de juicio sobre esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque está esperando que mucha gente que no ha creído se crea en el Señor, se prepare con el Señor, y también que la iglesia profesante se convierta en iglesia verdadera. Porque una cosa es la iglesia verdadera y otra es la iglesia nominal. Una cosa es la iglesia que dice creer, que dice yo soy, que dice yo hago, y otra cosa es la iglesia que está viviendo la espiritualidad del reino de Dios. Entonces la iglesia verdadera, la iglesia espiritual, será con Cristo, gloria sea al Señor. Pero la iglesia profesante, la iglesia nominal, se va a quedar. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 2, el Señor hablándole a la iglesia de Sardis, le dice, pero ustedes tienen nombre de que viven y están muertos. Hay una iglesia que tiene nombre, hay una iglesia que es nominal, hay una iglesia que es religiosa, hay una iglesia que tiene un nombre de que vive, pero está separada de Dios, está separada de su Dios, está separada de la espiritualidad verdadera. Entonces Dios le está hablando en este tiempo a la iglesia nominal para que se convierta en iglesia verdadera. ¿Qué quiere el Señor? Que su iglesia esté amando, esté preparada, no preparándose, sino estar preparada, porque la venida de Cristo a la tierra no tendrá señal. No. La venida de Cristo a buscar su iglesia no tiene señal. ¿Y por qué habla de señales antes del fin? Esas señales tienen que ver con el establecimiento del día del Señor y de la gran tribulación. Para la gran tribulación y el día del Señor hay señales. Mateo 24 y todos los profetas, casi del Antiguo Testamento, hablan de eso. Este mismo pasaje que estamos viendo está refiriéndose al día del Señor, por eso hay señales. Pero para levantar la iglesia no hay señal. Aleluya. ¿Tú quieres una señal para que Dios levante su iglesia? No hay señal. Es que es inminente, es algo que el Señor a nadie ni le va a decir el día ni la hora. El Señor no va a dar detalles. Por lo tanto, la iglesia, desde que surgió el Pentecostés hasta la fecha, tenemos que estar consagrados, tenemos que estar preparados, tenemos que estar buscando a Dios en espíritu y verdad, tenemos que estar conectados con Dios, porque en cualquier momento eso puede pasar. Para el levantamiento de la iglesia no hay señal. Aunque usted esté viendo guerra, rumor de guerra y todo eso son señales para el día del Señor. Ahora, ¿qué debemos estar atentos? Aunque no hay señal para el levantamiento de la iglesia, y sí hay señal para el día del Señor, entonces nosotros tenemos como en esa visión lo que está pasando presagia de que el día del Señor está próximo. Y como el día del Señor lo antecederá el levantamiento de la iglesia, por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados. Porque el levantamiento de la iglesia será
quien va a activar el día del Señor. ¿Cómo así? Así mismo, inmediatamente Cristo levante su iglesia, entrará el reloj a marcar el día del Señor. ¿Me estoy entendiendo? Inmediatamente Cristo quite la iglesia, ahí comienza a manifestarse el día del Señor, que es el cumplimiento en parte de la semana número 70 de Daniel. La semana número 70 de Daniel está contenida dentro del día del Señor y la gran tribulación y todos los juicios que van a venir sobre esta tierra. Pero la iglesia, ¿qué espera la iglesia? El cielo nuevo y tierra nueva pertenece al día del Señor. La iglesia espera su redención, reunirnos con Cristo, promesa. La iglesia será llevada a la presencia del Señor. La iglesia será levantada de esta tierra. La iglesia que le ama, que le sirve, que se ha consagrado para Él. La iglesia que está marcada por su sangre preciosa. La iglesia triunfante y la militante. Hay una iglesia triunfante. La iglesia triunfante son todos aquellos que han muerto en Cristo. El apóstol San Pablo, escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4, del verso 13 en adelante, le habla a esa iglesia triunfante, los que han dormido en Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Los que se mueren sin Cristo no tienen esperanza, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Oiga, traerá Dios con Jesús. ¿A quién llevará Dios con Jesús? ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! ¡Ah! Hay un viaje que se aproxima. Hay un viaje que se acerca y es Cristo que vendrá en la nube, y desde la nube llamará a su pueblo, llamará a su cuerpo, llamará a su iglesia, y se va a cumplir lo que el apóstol Pablo dice aquí: traerá Dios con Jesús. Aleluya, oh gloria sea el Señor. Yo quiero estar ahí en ese viaje. Tengo mi pasaporte preparado para que en ese momento, cuando suene la trompeta, estar en la nube con Cristo. Oh gloria a Dios. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que murieron en Él. Por lo tanto, alentado con estas palabras, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, oh gloria a Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aunque dice resucitarán primero, es una forma lógica para indicar que ni ellos ni nosotros vamos a ir, sino que va a ser en un instante. En realidad será en un instante. La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los creyentes de la iglesia verdadera será instantánea, en un instante. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice: como en un pestañear. Un pestañear, ¿cómo es un pestañear? Un pestañear es instantáneo, es improvisado, es algo que tú no lo programas. Entonces, cuando Pablo habla de un momento, 1 Corintios 15 habla de un momento. La palabra que se usa en el griego es la palabra átomos o atomos, de donde viene la palabra átomo, que es una parte diminuta de la materia. Entonces, cuando dice en un momento, usa la palabra átomo diciendo: será algo tan insignificante, algo tan corto. Aleluya.
Si un segundo es corto, imagínense, una milésima de segundo. Ahora a esa milésima de segundo, póngale una milésima de segundo. Y siga poniendo milésima de milésima. ¡Pam! Demasiado tiempo duré. En un pestañear, en un abrir y cerrar de ojo, los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados para recibir al Señor. Creamos y vivamos eso. Esa es la iglesia, gloria sea al Señor. Ahí está la iglesia. Esa es la promesa, es la gran promesa. El tema de hoy, la gran promesa. Esa es la gran promesa de la iglesia. Que en un momento, en un pestañear, será levantada la iglesia triunfante. Los que han muerto en Cristo serán resucitados y los que vivimos seremos transformados. ¿Y por qué hay que resucitar? ¿Y por qué hay que transformar? Porque nosotros entraremos, la iglesia va a recibir lo que en escatología se conoce como el cuerpo de gloria. ¿Qué es el cuerpo de gloria? No es el cuerpo de una hermana que se llama Gloria. El cuerpo de gloria es el cuerpo glorificado que vamos a recibir los creyentes. Un cuerpo sin sangre, un cuerpo transformado y preparado para la eternidad. Porque vamos a vivir por la eternidad. Y este cuerpo material no está preparado para la eternidad. Este cuerpo tiene sangre, se compone, se descompone. Por eso cuando uno se enferma, te da un golpecito, se pudre esa parte. O cuando morimos, nos pudrimos y nos volvemos gusanos y luego polvo. Para los que creen que somos la gran cosa. Somos la gran cosa por Cristo. Pero materialmente somos polvo. Por eso necesitamos un cuerpo glorificado. Porque el cuerpo glorificado es el cuerpo que recibiremos los creyentes. En el caso de los que han muerto en Cristo, serán resucitados. Van a resucitar en un cuerpo nuevo, transformado. Así que el que se siente incómodo con su cuerpo, Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Esa dolama, esa dolama. Todos esos clavos en el cuerpo, todos esos hierros van a desaparecer. ¡Oh, gloria sea el Señor! Cuerpo nuevo, de gloria, el cuerpo glorificado. Un cuerpo que no está limitado al espacio, al tiempo. Así como Cristo cuando resucitó, Cristo resucitó en un cuerpo glorificado. Por eso cuando Él llegó al aposento donde estaban reunidos los discípulos, dice que Él entró sin tocar la puerta. Mira, atravesó la pared así. Un cuerpo glorificado, entró allá. Ese es el cuerpo que vamos a recibir los creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice que se siembra hombre animal. Esto es materia para resucitar en lo espiritual. Y dice Pablo, no seamos tontos ni necios, porque el grano que nace no es el que usted siembra. El que usted siembra se muere y luego nace una nueva mata. Arranca un maicito o una habichuela que usted vea que la habichuela se ha muerto y solamente está el caparazocito y sale una nueva mata, una nueva vida. Esto es lo que pasa con nosotros. Se va a sembrar este cuerpo carnal para resucitar un cuerpo glorificado por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario que los muertos en Cristo resuciten para que reciban ese cuerpo glorificado. Pero también por eso es necesario que nosotros, los que estemos vivos, dice la Biblia, seamos transformados. ¿Transformado en qué? En un cuerpo glorificado. Si Cristo viene ahora mismo y nos llama, todos nosotros, nuestros cuerpos serán transformados en un cuerpo de gloria. Y por eso es que ese cuerpo tiene la capacidad, mire, de ascender. Ascienda ahora en ese cuerpo que tú tienes, no puede, porque es un cuerpo limitado. Pero el cuerpo transformado puede escuchar la voz del Señor y moverse a la voz del Señor. Por eso el Señor desde la nube llamará a su cuerpo. Oh, gloria, en una ocasión un maestro se preguntaba, llamado Chapman, ¿cómo será el misterio de que el Señor va a levantar a su pueblo al mismo tiempo en todo el mundo? ¿Y cómo será eso?
¿cómo será que simultáneamente toda la gente que le han creído van a subir? Y el Señor le dio la respuesta. Y la respuesta fue que cuando el Señor llame su cuerpo, el cuerpo va a subir. Y el que es cuerpo de Cristo va a subir. Tratemos de ser cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Seamos el cuerpo, seamos la iglesia. Que cuando el Señor llame a la iglesia, el que es mi iglesia subirá con él. Bendito sea el Señor. Nuestra preocupación no debe ser cómo será, ni cuándo será. Nuestra preocupación debe ser la iglesia. Preocupémonos por ser iglesia, no nominal, de nombre, que va a un culto, que va a una misa, que va a una sinagoga, que se reúne regularmente, pero que su vida no ha sido transformada. No una iglesia de nombre, que tiene nombre de que vive, pero estaba muerta, que el diablo. No una iglesia que se preocupa por tener grandes templos, tener grandes cuentas bancarias, tener influencia en la sociedad, tener poder de convocar para tumbarle el pulso a los gobiernos. No una iglesia cuyos líderes se reúnan en mesas para tomar decisiones por el verdadero pueblo. No una iglesia donde sus obispos y sus líderes, que ellos dicen que son los líderes de la iglesia porque nadie le ha dado ese poder, ellos han ganado la fama y creen que tener fama es representar a Dios. A mí no me representa ni mesa de esto, ni esto, ni aquello. A mí me representa mi vida delante de Dios. Y mi concilio me representa a mí. A mí me representa mi relación con Dios. Se reúnen en nombre de nosotros para tomar decisiones y hacer negociaciones y reciben su dinero. No me refiero a esa iglesia, me refiero a la iglesia que está viviendo la espiritualidad día a día con Dios. No se trata de un nombre, no se trata de un letrero, no se trata de un concilio ni de una organización. Se trata del verdadero cuerpo de Cristo, que es obediente, que es amoroso, que practica la santidad, que ama la Biblia, que practique el amor, la justicia social. Se trata del cuerpo de Cristo, verdadero cuerpo de Cristo. Ese cuerpo, Cristo lo va a levantar a su presencia. Tratemos nosotros de ser ese pueblo, de ser ese cuerpo. Pues aquí, donde hemos leído, hay muchas cosas que deben ser observadas. Primero, el apóstol Pedro, aunque está hablando del día del Señor, ya lo he reiterado, para que usted entienda que este pasaje es aplicable no para el levantamiento de la iglesia, sino para el día del Señor. Así como pasajes como Mateo 24 no es aplicable para el levantamiento de la iglesia. Aunque usted vea a millones de predicadores predicar y decir que eso tiene que ver con el levantamiento de la iglesia, dígale, dijo mi pastor que ese pasaje de Mateo 24 es aplicable para el día del Señor, no para el levantamiento de la iglesia. Mateo 24, segunda de Pedro 3 y todos los pasajes que tienen que ver con el día del Señor entran en cumplimiento cuando la iglesia sea levantada. Gloria sea el Señor. Porque la iglesia es un misterio. Y ahí hablo y justifico por qué decimos esto después de estudios profundos y de largo tiempo. Primero, la naturaleza de la iglesia. La iglesia es diferente. La verdadera iglesia es diferente a la iglesia nominal. Apocalipsis 3:2. La que tiene nombre que vive y está muerto. La verdadera iglesia es diferente a Israel. La iglesia no es Israel. La iglesia es un misterio. Efesios capítulo 3, Pablo habla de un misterio que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo y que ahora ha sido manifestado.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, entonces Cristo vendrá a buscar su cuerpo, porque Él dijo que donde Él esté, nosotros también estaremos. Entonces el que es cuerpo, Cristo vendrá por su cuerpo. Gloria a Dios. Pero como la iglesia es la esposa, de la cual Cristo es el esposo, según Primera de Corintios capítulo 11 verso 2 y Efesios 5 23, entonces Cristo va a venir a buscar su esposa. ¿Cuántos son esposas de Cristo? Aleluya. Pero también, por cuanto la iglesia es el objeto del amor de Cristo, Efesios 5 25, la cual amó y se entregó a sí mismo por ella. Por eso decimos y creemos que la iglesia será levantada, por cuanto la iglesia es edificio del cual Cristo es el fundamento y la piedra angular. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9, Efesios capítulo 2 verso 19 al 20. Existe entre el creyente y el Señor una unión, una unidad, fundamento y edificio. Gloria a Dios. Por cuanto nosotros los creyentes ya no está separado de Él, nosotros no estamos separados de Él, sino que ha sido hecho enteramente uno con Él. La iglesia es eso, gloria a Dios. Por cuanto la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio. Perfeccionada, ¿cómo? La iglesia es perfecta, no. Cuando hablamos del perfeccionamiento, estamos hablando de la obra que el Señor ha iniciado, no que lo hemos alcanzado, sino que Él ha iniciado. Ahí se usa un tiempo continuo, lo que significa que el Señor está perfeccionando la iglesia para un día llevarla a su presencia. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces hay varios pasajes que nos afirman esta verdad contundente. Ya hemos dicho que la iglesia es un misterio, y como misterio no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando la Biblia habla del día del Señor, no se está refiriendo a la iglesia, porque la iglesia no existía. Por cuanto la iglesia, dijimos que es diferente de Israel. Hay varios puntos que quiero mencionar brevemente que plantea un teólogo muy famoso llamado Schaffer, y él ha establecido 24, no lo voy a leer todo, 24 contrastes entre Israel y la iglesia, que nos muestran conclusivamente que son grupos diferentes y que hay un plan de Dios para uno y hay un plan de Dios para el otro. Dice Schaffer: la extensión de la revelación bíblica, Israel ocupa casi la cuarta parte de la revelación, en tanto la iglesia solo ocupa una quinta parte, lo que significa que la iglesia, como un misterio traído a revelado cuando se habló del juicio y de todas esas condenaciones, no era concluyente para la iglesia. El nacimiento de Israel tuvo un nacimiento físico que produce parentesco físico. Sin embargo, el nacimiento de la iglesia es un nacimiento espiritual que produce parentesco espiritual con Cristo. Pero también con respecto al pacto, el pacto en Abraham, todos siguen. En Abraham todos los pactos siguen. La iglesia está indefectiblemente relacionada con Abraham. Abraham e Israel están separados porque Abraham existió antes de Israel. De manera que la bendición de la iglesia es una bendición aún más profunda. Y hay muchísimos puntos más. Con respecto a la muerte, dice: la muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por la muerte de Cristo, porque ellos rechazaron a Cristo. La iglesia está perfeccionada para ser salva. Actualmente la iglesia es salva porque aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Y hay muchísimos principios más que no voy a seguir leyendo. Ahora bien, con respecto a la promesa de la iglesia y ser librado, el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, refiriéndose al periodo del día del Señor, dice Pablo: porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué es ira? El día del Señor.
Gloria a Dios. Juicio. Y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo enseña que Jesús nos libra a los salvados de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos. ¿Cuánto esperan de los cielos a Cristo? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oh, gloria sea el Señor. Pero el profeta Sofonía en el capítulo 1 verso 15 dice, refiriéndose al día del Señor, que ese día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento. Sin embargo, la Biblia también dice que ese día de ira, de ese día, Dios nos va a librar. Bendito sea el Señor. Lo que significa que cuando habla del día de la ira, de ese día de la ira, dice la Biblia que el Señor va a librar a su iglesia. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia en este tiempo? Lo que siempre la iglesia ha hecho: buscar sinceramente a Dios. Aunque la salvación es un regalo dado por Dios, aunque la salvación es algo del cual usted y yo nada tuvimos que hacer, el que ha hecho algo para su salvación está equivocado, porque usted no ha hecho nada por su salvación. Todo viene de Dios. Aún creer, aún la fe que tenemos, dice Pablo, que no es de nosotros, que es de Dios. Entonces la salvación lo ha hecho Dios todo. Dios lo ha hecho todo por su amor, porque te ama, porque nos ama, nos ha salvado. Y ahora, como somos salvos, queremos obedecerle, queremos santificarnos, oramos porque Dios nos ha salvado, ayunamos porque Dios nos ha salvado, nos congregamos porque Dios nos ha salvado. Todo lo que hacemos es gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dale un aplauso al Señor. Por gloria a Dios. Así que el que está haciendo un gran esfuerzo para salvarse, yo le digo, bueno, tú le estás haciendo lo que quieres, porque ya el esfuerzo lo hizo Cristo, que fue morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que tú y yo tenemos que hacer es obedecer a Dios en su palabra y nada más. Santificarnos, no haciendo un mega esfuerzo, porque como esfuerzo humano nadie se va a salvar. Cristo lo hizo todo. Ahora nosotros que somos salvos, ahora que somos salvos por su gracia, le amamos. Todo lo que hacemos lo hacemos en función de una gratitud a lo que Cristo ha hecho. Y como estamos esperando ese momento de redención, y como para el mundo va a venir el día del Señor, cuando no sabemos, el día del Señor que será juicio para esta tierra, como ese día viene y hay señales para ese día, entonces hoy más que nunca la iglesia tiene que estar apercibida, porque lo que estamos viendo en el mundo no es señal para ver a Cristo, es señal para el día del Señor. Y si el día del Señor va a iniciar 7 años después que la iglesia sea levantada, estemos, amados hermanos, preparados hoy más que nunca, porque en cualquier momento se escuchará la final trompeta. En cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento suena la trompeta. ¡Oh! Y yo quiero estar con mi oído preparado para cuando esa trompeta suene, sea de día o sea de noche, sea que duerma o sea que esté despierto. Oír el sonido de esa trompeta, y que un instante millones y millones se levanten de la tumba, y en ese mismo instante millones y millones, sus cuerpos, nuestros cuerpos, se han transformado y aceptado a escuchar la voz del buen pastor, que dice la Biblia que las ovejas
oiremos su voz, oiremos su voz, que es más fuerte que la voz de trompeta, que es más fuerte que la voz de arcángel, que es más fuerte que la voz de un querubín. Escucharemos su voz, los cuerpos se levantarán de la tumba, porque será una voz potente que aún los muertos en Cristo la escucharán y se levantarán. Escucharemos su voz y nos reuniremos en las nubes para estar siempre con el Señor. Esa es nuestra promesa. Dios, que nadie nos libre, que nadie nos empañe esa promesa, que nadie te confunda con respecto a esa promesa. Por más que tú oigas en las redes sociales gente sin ciencia, sin estudio, sin revelación, confundiendo y hablando cosas que no son, escucha la voz de tu pastor, escucha la voz de tus maestros y preparémonos, porque pronto escucharemos la trompeta y nos reuniremos siempre con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¡Oh, gloria a Dios! Promesa. Por lo tanto, si tú hasta hoy has estado recibiendo solamente amargura, angustia, situaciones y no sabes lo que está pasando contigo, eso va a tener fin. En cualquier momento, tu dolor, tu desesperación, tu tristeza, tu angustia, se va a vestir de esperanza, se va a vestir de gloria. Nos vestiremos de gloria, nos vestiremos de esperanza. Gracias, Padre. Quiero orar.